Listo, entonces repito para que quede en la grabación. Vamos a hacer este punto. Vamos a demostrar que si una función es cuasi cóncava, entonces el conjunto de máximos globales de f, si no es vacío, entonces también es convexo. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? Nos toca demostrar que si, bueno, ya les muestro aquí. Nos toca demostrar que el conjunto de máximos es convexo. Entonces, ¿qué es este conjunto de máximos? El conjunto de máximos son eh, mm, todos los X que pertenecen a Rn, tal que f de X es mayor o igual que f de Y para todo Y que pertenece a Rn. ¿Listo? Eso es el conjunto de máximos, es decir, todos los elementos del dominio que su imagen es mayor o igual que cualquier otro elemento. Ahora, eh, esta es la definición de que la función sea cuasi cóncava. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si tomamos dos elementos de este conjunto? Tomemos x1, x2 que pertenecen al conjunto de máximos, ¿cierto? ¿Cómo tiene que ser la imagen de esos dos elementos? Si pertenecen al conjunto de máximos, ambos. Igual, ¿cierto? Si ambos son máximos, pues deben tener la misma imagen, porque si no, uno sería más grande que el otro y entonces el otro dejaría de ser máximo, ¿cierto? Entonces tendríamos que f de x1 es igual a f de x2, porque son máximos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con la combinación convexa de esos elementos? La combinación convexa la imagen de la combinación convexa de esos elementos es f de lambda x1 más 1 menos lambda f de x2, de x2. Así, ¿cierto? Perdón, esa pausa. Listo. Entonces tenemos que esa es la combinación, la imagen de la combinación convexa de los elementos. Pero, ¿qué pasa con esa imagen de la combinación convexa? ¿Cómo tiene que ser, dado que la función es cuasi cóncava? Pues la definición nos dice que esa imagen tiene que ser mayor o igual que el mínimo entre fx1 y fx2. ¿Cierto? Tiene que ser mayor o igual que el mínimo entre esos dos elementos. Pero ¿eso qué significa? ¿Qué pasa si esto es mayor que el mínimo entre estos dos? Teniendo en cuenta que estos dos son máximos de la función. Muchachos. Exacto. Entonces estamos diciendo que la función está definida en Rn. Entonces Rn es un conjunto convexo. Entonces esto hace parte de la función, esto hace parte del dominio. Y lo que estamos diciendo es que un punto del dominio es mayor o igual que los máximos. Pues no puede ser mayor porque son máximos, ¿cierto? Entonces tendría que ser igual. Entonces, lo que tendríamos que f de lambda x1 más 1 menos lambda x2 es igual, porque no puede ser mayor,
que fx1 y que fx2, porque esos son iguales, y el mínimo entre los dos, pues obviamente es cualquiera de los dos, ¿cierto? ¿Y eso qué nos dice sobre la combinación convexa? ¿Qué cumple la combinación convexa? Si es igual a los máximos. Sí, pero ¿por qué? O sea, que si la combinación convexa entre los dos elementos es igual a un máximo, significa que la combinación convexa, ¿qué es? Bueno, de pronto no sea muy claro, pero si la combinación, si la imagen de la combinación convexa es igual a la imagen de un máximo, entonces es un máximo también, ¿sí? Si la imagen de esto es igual a la imagen de esto, significa que la imagen de la combinación convexa es mayor o igual que la imagen de cualquier otro elemento. Por tanto, exacto, sería un máximo. Y si es un máximo, significa que pertenece a M. Significa que lambda x1 más 1 menos lambda x2 pertenece a M. Como tomamos estos x1 y x2 arbitrarios, pero que pertenecieran al conjunto, lo que probamos es que su combinación convexa también pertenece al conjunto de máximos. Y eso lo que nos dice es que el conjunto de máximos es un conjunto convexo, que es lo que nos pedían demostrar. Perdón, que no sea bien. Lo que nos pedían demostrar es que el conjunto de máximos globales entonces es convexo. Entonces, aquí estamos probando eso, que el conjunto de máximos globales es convexo porque la combinación convexa entre cualquier par de elementos pertenece también al conjunto. ¿Listo? ¿Clara esa demostración? Vale. Bueno, ¿alguna pregunta antes de avanzar al tema de optimización con restricciones de igualdad? Mm, no, la verdad ese punto no lo voy a hacer porque pues no es muy difícil de hacer. Es simplemente eh, que hallen la hessiana y pues miren que aquí es definida positiva, que aquí es definida negativa y que aquí es indefinida, ¿vale? No, ese no, está muy complejo. Ah, es semidefinida. Ah, bueno, en el punto 00 pues no nos está diciendo nada, pero nos está hablando desde los demás puntos, ¿no? ¿Listo? Lo que les decía, si es semidefinida no se puede decir nada. ¿Listo? No se puede decir si es máximo o mínimo, ¿vale? Pues sí, sí, o sea, analíticamente podrían ver si es máximo o mínimo. Por ejemplo, si es una forma cuadrática, pues ustedes ya saben que una forma cuadrática, si es semidefinida positiva, tiene un mínimo y si es semidefinida negativa, tiene un máximo, por ejemplo. O sea, pues ya podrían recurrir a mirar la función analíticamente para detectar esos puntos. Esa es una opción. ¿Listo? Vale. Entonces, ahora sí, continuamos con optimización con restricciones de igualdad.
Entonces, la estructura de un problema de estos es, tenemos f, que es la función a optimizar, con x desde xj desde j igual 1 hasta n variables, sujeto a, ese a significa sujeto a, y tenemos gi, donde g son funciones que dependen también de esas variables y son restricciones para el problema, porque son funciones evaluadas con resultado igual a cero, ¿sí? Eh, Cualquier función nosotros la podemos igualar a cero, o sea, ya que tenga resultado no es otra cosa, pero digamos, si la restricción es que x más y sea igual a 3, entonces eso lo podemos convertir, eh, ¿sí? Si esta es la restricción, entonces nosotros la podemos convertir en g de x, y igual a x más y menos 3 igual a cero, ¿sí? Simplemente pasamos el 3 a restar. Entonces nosotros siempre podemos igualar la restricción a cero, ¿vale? Esa es la idea de estos problemas. Eh, ¿Qué otro ejemplo? Digamos, tenemos x sobre y, o más bien, 1 sobre x por y igual a 4. Entonces, ¿cuál sería gxy y a qué estaría igualado en este caso? Si esta es la restricción, uy, si esta es la restricción que tenemos. Correcto. Sí, esa es una opción. Fíjense que esas restricciones no son únicas. O sea, hay muchas maneras de escribirlas. Esta, por ejemplo, se puede escribir así, como la escribió John, que es 1 sobre 4xy igual a cero. Otra manera sería 1 sobre... Ah, no, no, mentiras. Faltaba restar el 1, ¿cierto? Igual a cero, así. La otra manera era de esta, 1 sobre x menos 4 igual a cero. La que yo usaría porque se me parece más sencilla de tratar sería esta. ¿Sí? Yo usaría esta personalmente. Así escribiría la restricción yo. ¿Vale? Claro para todos que las tres maneras son la misma restricción, es una manera de ver la misma restricción. Listo. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta porque a veces las restricciones se pueden ver extrañas, pero si uno las escribe de alguna manera más sencilla de tratar, pues se puede facilitar el problema. Listo. Entonces, no, esto es aquí, es acá. Entonces, lo que les decía, tenemos que, se escribe así el problema. Entonces, maximizar o minimizar según sea el caso, fx1, x2, xn, y aquí se ponen las variables con respecto a las cuales vamos a trabajar. Entonces, estas son las variables del problema. Sujeto a que g de x1 hasta xn es igual a 0, g1 así, g2 así con todas las restricciones son iguales a 0.
¿Listo? Así se escribe un problema de maximización. ¿Vale? Y la solución del problema es un conjunto de vectores o de elementos de- del, del dominio, tal que la imagen de esos elementos es óptima en el sentido que sea. Es un máximo, es decir, es mayor o igual que cualquier otra, o es un mínimo, es decir, es menor o igual que cualquier otra. ¿Listo? Eso es todo. Eh, la solución, este conjunto puede ser unitario, puede tener soluciones finitas o puede tener soluciones infinitas, pero lo importante es que por teorema de Weierstrass, eh, si esta condición es suficientemente buena, digamos, siempre va a haber solución. Eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, para solucionar estos problemas, digamos que hay tres maneras de hacerlo. Tendríamos un método gráfico, eh, podríamos verla analíticamente o podríamos verla como con el método de multiplicadores de Lagrange. Entonces, digamos, con el método gráfico, veamos este problema. Tenemos que maximizar la función x más y, ¿cierto? Y tenemos dos restricciones. Tenemos estas dos restricciones, ¿vale? Ah, no, tenemos solo una restricción y es esta. ¿Listo? Esta es nuestra restricción para este problema. Entonces, si la queremos solucionar gráficamente, pues lo que tendríamos es que mirar cómo se comportan las curvas de nivel de esta función. Por ejemplo, la curva de nivel x más y igual a 1, si la vemos gráficamente, es de esta manera. Con corte aquí en 1, 1, ¿cierto? Y así sucesivamente. Todas las demás son también así. Ahora, si miramos cómo se ve gráficamente esta restricción, pues esto es una curva de nivel, la curva de nivel 3x más 5y igual a 15. O sea, esta restricción también se puede escribir así. ¿Sí? Entonces ahí ya quedaría en la manera que les mencioné anteriormente que se escriben generalmente estos problemas. Y la curva de nivel que nos da también sería una recta con pendiente negativa, pero pues miremos en qué puntos corta con cero. Si despejamos y, nos quedaría que y es igual a 15 menos 3x sobre 5. Que eso sería igual a 3 menos 3 quintos de x. Ahora, si hacemos x igual a 0, nos da y igual a 3. Entonces, vamos a escribir la restricción con rojo. Entonces, y igual a 3. Y si hacemos y igual a 0, entonces nos daría que x es igual a 15, ¿cierto? Ah, no, a 5, ¿cierto? Entonces, esta curva de nivel sería de esta manera. Bueno, se estaría más inclinada por este lado. Ahora,
Lo que nos dimos cuenta es que las curvas de nivel de la función van creciendo hacia la derecha. Es decir, mientras, esta es la curva de nivel 1, esta es la curva de nivel 2, esta es la curva de nivel 3. Entonces, mientras más hacia allá, más hacia la derecha, esté la curva de nivel negra, pues mayor va a ser el valor de la función. Entonces, y lo único que nos dice esta restricción es que el punto que evaluemos tiene que estar sobre esta línea, tiene que cumplir la restricción. Entonces, el punto con valor máximo más hacia la derecha que encontremos, pues sería este punto de aquí, donde y es igual a 0 y x es igual a 5. Si y es igual a 0 y x es igual a 5, la curva de nivel sería la 5. Entonces, esto tendría valor 5, la función tendría valor 5. Y al mismo tiempo cumpliría esta restricción. ¿Por qué? Porque y igual a 0, entonces esto nos daría 0, y x igual a 5, esto nos daría 3 por 5, nos daría 15, que es igual a 15. Entonces cumple la restricción y nos da una curva de nivel de valor 5. Cualquier otra curva de nivel que corte esta función, fíjense que va a ser menor, va a estar a la izquierda. Entonces nuestra curva de nivel máxima sería esta de acá y sería en el punto que toque la restricción, es decir, en este punto. ¿Listo? Entonces, claro, ¿cómo resolvimos ahí el problema gráficamente? Profe, una pregunta, pero la maximización es solo el punto, ¿sí? No toda la curva de nivel, No, digamos, no, de igual a 5. exacto. La maximización se va en esa curva de nivel, es decir, ese va a ser la imagen de la función, pero el punto que maximiza es este, no todos los demás, no, porque para que fueran máximos tendrían que también estar tocando la restricción. Y el único que toca la restricción es el punto, voy a escribirlo aquí, el punto 5,0. Entonces este sería el punto máximo, ¿vale? Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, digamos, si el problema fuera este, traten ustedes de plantear gráficamente cómo sería la solución y cuál sería el punto donde se soluciona el problema. Sí, la conclusión del anterior es que, dado que esta es la mayor curva de nivel que podemos alcanzar con esta restricción y que se alcanza en el punto 5,0, entonces el punto 5,0 es el máximo de esta función dada esta restricción que tenemos. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, entonces traten ustedes de hacer este ejercicio. Les doy 10 minutos, ¿vale?
La respuesta de Luis Miguel es correcta. ¿Listo? Mm, ¿Todos ya llegaron a eso o doy un poquito más de tiempo? ¿O quieren que sea mejor que lo resuelva yo de una vez? Bueno, voy a resolverlo entonces. ¿Listo? Entonces, si miramos gráficamente este problema, tendríamos que las curvas de nivel serían de esta manera. Por ejemplo, la curva de nivel 1. Tendríamos que 2x es igual a 1 y y mayor que 1. Entonces 2x igual a 1. 2x, si 2x es igual a 1, eh, x tendría que ser igual a un medio. Entonces x igual a un medio y mayor que un medio. Entonces tendríamos este y y igual a 1 o 2x mayor que 1. Entonces aquí. Entonces esta sería la curva de nivel de 1, de valor 1. Eh, y pues sabemos que su comportamiento sería igual, más o menos así, y que crecerían pues cuando se cumpla la igualdad. Este punto es la igualdad, ¿cierto? Y cuando son iguales, o sea, cuando son iguales, cuando 2x es igual a y, ¿cierto? Listo. Ahora, tenemos que la restricción es x más y igual a 6, entonces es una curva que corta en 0, en 6 6, en 6 para x, en 6 para y, de esta manera. Entonces, la curva más lejana que podemos encontrar, fíjense, sería donde solo toque la puntica, donde solo toque porque si no, pues podríamos encontrar una más a la derecha. Si digamos tomamos esta, si tomamos una que esté más acá, pues esa es mayor. Y así sucesivamente hasta que encontremos la que está en este punto. Entonces tendría que ser donde se cumpla la igualdad, donde se cumpla esta condición y donde además se cumpla esto de acá. Si tenemos que se tienen que cumplir las dos cosas, pues podemos verlo como un sistema de ecuaciones y simplemente reemplazamos y por 2x. Eso nos quedaría x igual x más 3y, digo, x más 2x igual a 6, es decir, 3x igual a 6, es decir, x igual a 2. Y si x es igual a 2, y sería igual a 4. Entonces el punto máximo sería el punto 2,4. ¿Listo? Claro para todos cómo se halla el máximo gráficamente. Listo. Entonces continuemos. Bueno,
Una pregunta, bueno, no una pregunta, una aclaración. Este método, digamos que si pueden graficarlo, siempre pueden resolver los problemas así, solo que a veces pues es un poco cansón ponerse a graficar. Entonces, digamos que si pueden graficarlo es una muy buena manera de resolver problemas, pues porque van a ver muy claramente las soluciones. ¿Listo? Digamos, el método de multiplicadores de Lagrange exige ciertas condiciones sobre las funciones que no siempre se cumplen. Por ejemplo, los dos ejemplos que vimos ahorita no se pueden resolver por multiplicadores de Lagrange, porque eh, las funciones no cumplen las condiciones que se necesitan. Entonces, es bueno que tengan en cuenta este método, pues, para, les puede servir muchas veces como guía y otras veces, pues, para solucionar problemas que no se pueden subir por Lagrange. ¿Listo? Vale, entonces les doy un minutico más para que copien y continuamos. Bueno, entonces continuamos con el método analítico. Entonces, por ejemplo, si tenemos el siguiente problema. ¿Listo? Fíjense que es el mismo problema que teníamos antes, el que resolvimos gráficamente. ¿Y qué nos dice este problema? Este problema lo podemos ver como, si podríamos verlo como una maximización de utilidad, ¿cierto? Entonces queremos maximizar la utilidad, donde la utilidad es la suma de las cantidades que consuma la gente de los dos bienes. Y podríamos mirar la restricción como una restricción presupuestal donde 3 es el precio de X y 5 es el precio de Y. Entonces, lo que yo gaste en X por 3 más los que yo gaste en 5 en Y por 5 tiene que ser igual a mi total de riqueza, que sería 15. Y pues yo veo que puedo sumar utilidad de uno o del otro, pues arbitrariamente. Es decir, todo lo que yo consuma en X lo puedo consumir en Y, o lo que consuma en Y lo puedo consumir en X y no me va a dar, y me va a dar igual en mi función de utilidad. Voy a reaccionar de la misma manera, ¿cierto? Entonces, pues, ¿cuál sería la mejor opción? Pues gastar todo los 15 en la más barata que tengo, porque pues eso me va a dar más utilidad. Porque si gasto en Y, pues me va a salir más caro y al final no me va a representar ningún cambio en mi utilidad significativo. Entonces, si lo solucionamos analíticamente, que sería básicamente escribir lo que acabo de decir, podríamos decir que la solución es X igual a 5 y Y igual a 0. ¿Vale? Claro cómo se resolvió ese problema analíticamente. Listo. Voy a repetir ahí el análisis que hice. Esta es mi restricción. Me está diciendo que yo tengo 15 para gastar.
todo lo que gaste en X se multiplica por 3 porque ese es su precio. Todo lo que gaste en Y se multiplica por 5 porque ese es su precio. Es decir, si yo compro 3 unidades de Y, completo 15. Y o si compro 5X, también completo 15. Es decir, me sale mejor gastar todo en X. Así consigo más unidades. Y como no importa las unidades, porque simplemente las estoy sumando, pues si yo dejo de sumar en Y, puedo sumar en X. Es decir, si por ejemplo tomo un punto donde se cumplan ambas condiciones, eh, por ejemplo, eh, X igual a 1, sería 3, más, para que complete tendrían que ser 12. Tendrían que ser eh, 12 quintos de Y, ¿cierto? Con 3 y 12 quintos completamos digo, con 1 y 12 quintos, perdón, 1 y 12 quintos completamos ese problema, ¿cierto? Porque 1 por 3 da 3, más 12 quintos por 5 nos daría 12, 3 más 12 nos da 15. Entonces cumpliría la restricción. Pero eso nos daría como utilidad, nos daría 1 más 12 quintos, y eso sería 1 más 12 quintos es 17 quintos, ¿cierto? 17 quintos es menor que 4, ¿cierto? Pero fíjense que si yo en vez de gastar en Y, sigo gastando en X, pues voy a tener más unidades y voy a poderlas reemplazar. Entonces puedo sumar más unidades de X y alcanzar una mejor función de utilidad. Eso se ve, pues digamos, gráficamente acá. Cualquier combinación que yo tenga va a ser una curva de nivel menor. La mejor curva de nivel es cuando me voy acercando a solo gastar en X. ¿Listo? Entonces, nuevamente, como esta función de utilidad, pues cuando vean micro, si ya vieron micro, es una función de eh, sustitutos perfectos. Entonces, como yo puedo sustituir perfectamente entre X y Y, pues yo voy a gastar todo en el más barato, ¿vale? La segunda es la restricción presupuestal. La primera es la función de utilidad, ¿sí? Es que, ¿cómo lo hacen feliz esas dos unidades? Lo hacen tan feliz como sumar las cantidades que tenga de ambas. Así las consume. ¿Listo? Vale. Ahora, el problema del mínimo, el que resolvimos ahorita. El mínimo entre 2x, y con x más y igual a 6. ¿Cómo se podría analizar analíticamente? Pues fíjense que si yo tomo un punto que no esté sobre 2x igual a y, se estaría desperdiciando. Por ejemplo, si tomo un punto donde 2x sea mayor que y, pues igual la función, el resultado que me va a dar es y. O si tomo un punto donde y sea mayor a 2x, igual la función, el resultado que me va a dar es y, ¿cierto? Entonces, si tomo un punto por fuera de este, de esta condición, pues lo que pasaría es que estoy perdiendo recursos, ¿sí? Entonces, igual los estaría gastando en mi restricción presupuestal, ¿sí? Igual me sumarían aquí, pero no me sumarían en utilidad. Entonces, yo lo que quiero es que
mi resultado esté aquí. Y si ya tengo esta condición, pues simplemente miro, reemplazo aquí y ya podría encontrar cuál es el punto donde estoy maximizando la utilidad, ¿vale? Ese es de pronto un poquito más claro. ¿Alguno tiene preguntas sobre este ejercicio? Exacto. Fíjate que si es un mínimo, bueno, no necesariamente, de hecho. Si es un mínimo, sí. O sea, si estás maximizando un mínimo, sí. Miremoslo gráficamente. Si estás maximizando un mínimo, pues el resultado siempre va a ser algo así, ¿cierto? Pero si tú lo que estás maximizando es un máximo, fíjate que este punto no es el máximo que podemos encontrar. A la derecha hay más curvas grandes, entonces, de hecho, el resultado podría ser una solución de esquina, como las del problema anterior. Mira que este está más a la derecha, ¿sí? Ahora, si tú lo que estás haciendo con el máximo es minimizarlo, es decir, si tú quieres encontrar la curva que esté más a la izquierda, entonces sí es esta solución, ¿vale? Entonces depende del problema. Igual, si tú quieres minimizar un mínimo, tú no quieres la curva que esté más a la derecha, sino más a la izquierda. Y pues más a la izquierda esta, y así sucesivamente, y podrías encontrarte también en una solución de esquina, ¿vale? Depende entonces de lo que quiera, de lo que esté buscando en el problema. ¿Listo? Listo. Entonces, veamos aquí los ejemplos. Por ejemplo, aquí está el que vimos anteriormente. eh, y este analíticamente. ¿Listo? Así digamos que se escribiría la solución. Si se analiza el problema como un consumidor con función de utilidad Vxy igual a X más Y, es decir, le da igual consumir de uno o de otro bien. Ahora, 3 y 5 son los precios de la restricción. Presupuestal 3x más 5y igual a 15. Dado que el precio de x es menor que el precio de y, el máximo valor de su utilidad lo obtendrá cuando gaste todo en x, es decir, 3x igual a 5, es decir, el punto 50. ¿Vale? Sí, sí, lo que dijo Diego es cierto. Creo. Listo. Ahora, el método de los multiplicadores de Lagrange. Bueno, entonces, como vieron, los otros métodos son, digamos que dependen mucho de la interpretación de si se puede graficar o si no se puede graficar, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, por eso cuando las funciones se pueden diferenciar, podemos aplicar el método de multiplicadores de Lagrange, y lo que haríamos es ver esas restricciones de igualdad como restricciones al dominio. Es decir, si antes el dominio era eh, todo Rn, pues ahora lo que vamos a hacer es intersectarlo con las restricciones que tenemos. Es decir, el dominio de la función ahora es la función y la intersección que tiene eso con las restricciones de igualdad que tenemos. Y se puede escribir así. Entonces ahora lo que vamos a hacer es no maximizar f que va de A en R, sino f que va de S en R. Esa es como la manera de verlo. ¿Listo?
Ahora, ¿qué pasa? Que por el teorema de Weierstrass nos dice que si la función está definida en un conjunto convexo, y si ese conjunto es cerrado y acotado, es decir, es un conjunto compacto, entonces f es continua. Y existen f de a tal que es mayor o igual que cualquier otro y f de b que es mayor, menor o igual que otro. Es decir, existe un máximo y existe un mínimo. Ese es el teorema de Weierstrass. ¿Listo? ¿Y qué pasa con ese teorema? Pues que si el nuevo conjunto sobre el que está definido la función cumple esas características, es decir, es cerrado y acotado, entonces, si es cerrado y acotado, es decir, es un conjunto compacto, entonces pues ya vamos a saber que siempre vamos a encontrar un máximo y un mínimo, o sea, siempre vamos a poder resolver los problemas que tengamos. Ahora, el teorema de unicidad nos dice que sí, A es un subconjunto de Rn, un subconjunto convexo, y si A intersectado a las restricciones de igualdad, llamamos ese conjunto S. Ahora, si definimos S en R como una nueva función, si S es convexo y F es estrictamente cuasi cóncava, entonces toda solución al problema de optimización es única. Al problema de maximización. Si es cuasi convexa, entonces toda solución al problema de minimización es única. ¿Listo? Entonces ya sabemos que podemos solucionar este problema, cualquier problema de estos, simplemente con que el conjunto que nos da sea un conjunto convexo, si ese es convexo y si f es estrictamente cuasi cóncava, pues ya vamos a saber que podemos solucionar el problema por el teorema de Weierstrass y que esa solución va a ser única por este otro teorema de unicidad, ¿vale? Ahora, ¿qué nos dice, qué son los multiplicadores de Lagrange? ¿Qué nos dice este método? Lo que nos dice básicamente es que para dos variables y una restricción, o sea, lo voy a hacer, lo voy a escribir así, pero pues esto se puede extender a n variables y m restricciones, ¿listo? Pero lo que dice básicamente es que eh, si tenemos una función, en este caso definida de R2 porque estamos viéndolo para dos variables, y f y g son funciones derivables con continuidad en A, fíjense que no solo f tiene que ser derivable, también g tiene que serlo, ¿listo? Y f tiene un extremo local en un punto que pertenece a esa restricción, entonces existe lambda llamado multiplicador de Lagrange tal que la derivada o el vector gradiente evaluado en este punto A, que dijimos que era un extremo local, tiene que ser igual a lambda por el vector gradiente evaluado también en ese A. Es decir, los extremos cumplen esta condición. Entonces, cualquiera que cumpla esta condición es un candidato a ser extremo, porque los extremos los cumplen, pero no siempre que cumplan esta condición, pues van a ser extremos, ¿sí? Por eso es una condición necesaria. ¿Listo? No necesariamente. O sea, eso depende. Porque, pues, si las restricciones al final son compatibles, pueden haber infinitas restricciones con tal de que se pueda resolver el problema, ¿vale? No necesariamente tienen que ser más o menos restricciones que puntos. ¿Listo? Vale. Entonces, una manera de entonces encontrar estos puntos candidatos es generando una función auxiliar que la vamos a llamar el lagrangiano. Entonces, ¿qué es el lagrangiano? El lagrangiano es una función que depende de tres variables, donde las tres variables son x, y y lambda, ¿sí? No se olviden que el lambda es el multiplicador de Lagrange, entonces depende de las variables que dependía del problema y de
el multiplicador de Lagrange, y se escribe de esta manera, f de xy menos lambda por la restricción, ¿cierto? No se le olviden que para hacer esto, la restricción tiene que estar igualada a cero, ¿vale? Entonces, una vez que tengan ustedes escrito de esta manera el problema, pueden derivar parcialmente e igualar a cero. Si hacen eso, van a obtener que, fíjense, si derivamos f con respecto a x, nos da la derivada de f con respecto a x. Si derivamos esto con respecto a, si derivamos esto que está después del menos con respecto a x, fíjense que lambda es una variable que es independiente de x, entonces esto es como una constante si estamos derivando con respecto a x. Entonces esto pues simplemente nos va a dar la derivada de g con respecto a x. De igual manera para y. Y si haríamos con respecto a lambda, fíjense que lambda solo aparece multiplicando a g. Y como g no depende de lambda, g es una constante si derivamos con respecto a lambda. Entonces la derivada simplemente nos daría g, ¿cierto? Y esas serían las condiciones necesarias de primer orden. Esto tiene que satisfacer todos los extremos, pero no significa que todos los puntos que satisfagan esto son extremos, ¿cierto? Entonces, para que se cumpla esto, fíjense que con que se cumplan estas condiciones es suficiente. ¿Por qué? Porque si despejamos, lo que tendríamos es que f de x es igual a lambda g de x, f de y es igual a lambda g de y. Es decir, lo que estaríamos escribiendo es esta misma condición, que es la que tienen que cumplir. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que podemos derivar el lagrangiano e igualarlo a cero y vamos a cumplir las condiciones de Lagrange. Y bueno, las dos primeras condiciones nos van a indicar cuál es el punto y la última condición, fíjense que lo que nos está diciendo es que g es igual a cero, es decir, que se cumple la restricción, ¿vale? Y ya con esto podríamos solucionar el problema. Fíjense que para el caso de n variables y m restricciones, el lagrangiano sería de esta manera. F, que depende de todas las variables que tengamos, menos una sumatoria de las restricciones, cada una multiplicada por un lambda distinto. Entonces, fíjense que vamos a tener tantos multiplicadores de Lagrange como restricciones tengamos, ¿vale? Entonces, sí, ese lambda es, pues en sí es una variable, y una vez resolvamos el problema, es un número, igual que x y y, ¿sí? Al final lo que queremos mirar es qué valores tienen x, y lambda para que maximicen el lagrangiano, y haciendo eso, lo que nos dice este teorema es que también podríamos estar maximizando la función que estábamos buscando maximizar en el nuevo dominio que habíamos encontrado. ¿Listo? Ahora, como estas son condiciones necesarias, no. Eso es en el método de Cohn-Tucker que se diferencia cómo se plantea el problema según si quiere encontrar un máximo o un mínimo. En Lagrange es así. ¿Listo? Bueno, entonces ya hallamos condiciones necesarias, es decir, los puntos que encontremos con esto son candidatos a ser máximos o mínimos, pero no necesariamente son los máximos o los mínimos, no sabemos. Entonces, hay un teorema de condiciones de segundo orden para clasificar esos puntos. ¿Listo? Entonces, la condición de segundo orden lo que nos dice es que si tenemos que encontramos unos candidatos X asterisco, Y asterisco y lambda asterisco que satisfacen las condiciones de primer orden, es decir, que se resuelven este sistema de ecuaciones que tenemos aquí, sí, la hessiana, pero no la hessiana de F, aquí es un error, sino la hessiana del lagrangiano.
si el determinante es mayor que cero, entonces el punto es un máximo local, y si es menor que cero, entonces el punto es un mínimo local. ¿Listo? Ahora, este criterio nos dirá si son máximos locales o mínimos locales. Ya para que sean globales, tendríamos que mirar si la función es cuasi cóncava. Si la función es cuasi cóncava estricta, pues ya sabríamos que esa es la solución global del problema. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, claro, ya vamos a seguir con los ejemplos. ¿Pero hay alguna pregunta hasta el momento, como del planteamiento? Bueno, parece que no hay preguntas, entonces miremos algunos ejemplos. ¿Listo? Entonces, si tenemos, por ejemplo, que tenemos que maximizar esta función. Sujeto a esta restricción. Entonces, lo primero sería plantear el lagrangiano. Tenemos, ¿cómo sería el lagrangiano? Bueno, no sé si lo están intentando plantear, pero el lagrangiano es, no, es correcto. Ese sería el lagrangiano. Sería f, que es esto, que sería x, y menos x, menos lambda por la restricción igual a cero, que sería y menos x menos 4.
Fíjense que la recepción también la podríamos escribir como x más 4 menos y. Sí, sería pasar esto al otro lado. Entonces, es equivalente, ¿listo? Ahora, si las condiciones de primer orden que tienen que cumplir esto, la derivada de Lagrangiano con respecto a x tiene que ser igual a cero. ¿Cuál es la derivada de Lagrangiano con respecto a x? Es y, ¿cierto? Menos lambda, ¿cierto? ¿Hasta ahí claro? Ah, no, mentira, estamos derivando con respecto a x. Y menos uno más lambda. Sería de esta manera, ¿cierto? Ahora, la derivada con respecto a y sería x, ¿cierto? Ahí sí, menos lambda, ¿listo? Y la derivada con respecto al lagrangiano, pues fíjense que es la misma restricción. Que sería y menos x menos 4 igual a cero. ¿Listo? Entonces, fíjense qué es lo que nos quedó. ¿Qué es esto? Bueno, todo igual a cero. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Sí, pues lo último puede quedar como menos todo esto, pero pues fíjense que lo podemos pasar a dividir y pues nos queda lo mismo, ¿vale? Eso no importa. Correcto. Entonces aquí lo que tendríamos es un sistema de ecuaciones. Entonces si solucionamos ese sistema de ecuaciones que tenemos, pues eh, escribámoslo como un sistema. Entonces tendríamos que el primero es cero, uno, uno, menos uno. O bueno, creo que este incluso se puede resolver más fácilmente simplemente sustituyendo, ¿no? Y es igual a x más 4, ¿cierto? Y x es igual a lambda. Entonces si reemplazamos, fíjense que esto salió de esta y esto salió de esta, ¿cierto? Ahora, si reemplazamos estas dos condiciones en la primera ecuación, lo que tenemos es que x más 4 más x es igual a uno, ¿cierto? Es decir, 2x es igual a menos 3. Es decir, x es igual a menos 3 medios. Y si x es igual a menos 3 medios, y tiene que ser igual a menos 3 medios más 4. 4 es 8 medios. Entonces esto sería y igual a 5 medios. Y ya tendríamos la solución a, bueno, la solución a las condiciones de primer orden. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Voy a poner así para que vean un poquito más claro. Esta condición nos dio que x es igual a lambda. Esta condición nos dio que y es igual a x más 4. Reemplazamos y por x más 4, reemplazamos lambda por x y encontramos la solución simplemente despejando x. Pues no se puede resolver el problema. Fíjense que eso es una condición que se establece en el problema, ¿no? Que f y g tienen que ser diferenciables. Si g no es diferenciable, pues no se puede aplicar el teorema de Lagrange.
Tocaría mirar si lo puede resolver por método analítico eh, o gráficamente, ¿vale? Por ejemplo, pues las funciones mínimo y máximo no son diferenciables. Por eso, pues, bueno, entonces, ahora, ¿qué nos dicen las condiciones de segundo orden? Que si nosotros hallamos el, el lagrangiano, o sea, la hessiana del lagrangiano, tenemos que ver el determinante. Si el determinante es mayor que cero, el determinante es mayor que cero, entonces es un máximo local, y si es menor que cero, entonces es mínimo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se construye ese lagrangiano? Dame un momento, por favor. Entonces, lo que tendríamos que construir es la hessiana, ¿no? De manera general podríamos ver esa hessiana de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, para el caso anterior, lo que tendríamos es que sacar la segunda derivada. Si sacamos la segunda derivada con respecto a x de x, esto sería igual a cero. Si sacamos la segunda derivada con respecto a y de y, también nos sería igual a cero. Y fíjense que la segunda derivada con respecto a lambda siempre va a dar cero, porque el lambda solo aparece multiplicando a g. Y pues cuando derivamos con respecto a g, pues ya desaparece de una vez. ¿Listo? Entonces, esto sí siempre se va a cumplir. La derivada con respecto a lambda dos veces, pues nos va a dar. Igual cualquier derivada parcial con respecto a lambda. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahora, si derivamos con respecto a x con respecto a lambda, eso nos da 1. Si derivamos y con respecto a lambda, esto nos da -1. Y si derivamos x con respecto a y nos da 1 y y con respecto a x nos da 1. Entonces ya podemos construir esto. Nos daría 0, 0, 0 en la diagonal, 1, 1, 1, 1 y -1.
¿Listo? Entonces ya con esto podemos hallar el determinante y mirar qué tipo de punto es el que encontramos. Entonces miremos cuánto nos da el determinante. Entonces, si hallamos el determinante de esta matriz, tendríamos que es 0, 0 por 0 por 0, más 1 por -1 por 1, eso nos daría -1, más 1 por 1 por -1, que también nos daría -1, menos todo esto, 0, 0 y 0. Entonces esto nos daría 0. Por tanto, esto sería igual a -2, ¿cierto? Y como es menor que 0 el determinante, entonces este sería un mínimo local. ¿Listo? Este punto sería un mínimo local. ¿Vale? Para todos, claro el procedimiento que hicimos. Sí, exacto. El punto es -3 medios, 5 medios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, si el determinante es 0, no sabemos. ¿Vale? No sabemos qué pasa ahí. Fíjense que este teorema es para un caso donde hayan dos variables, ¿sí? En este curso solo vamos a trabajar para la parte de optimización con dos variables, ¿vale? Aquí vieron cómo se plantea el lagrangiano para n variables, pero pues digamos los problemas que vamos a resolver son con dos variables. ¿Listo? Bueno, podemos mirar con Wolfram. Esto les puede ayudar mucho para comprobar problemas que estén tratando de resolver. Como el parcial pues va a ser oral, pues no tengo problemas de mostrarles esto porque igual no lo van a poder usar para resolver puntos del parcial. Entonces, eh, entonces, vamos a mirar con Wolfram este problema. Entonces, y también para que les va a servir para aprender cómo escribir este tipo de problemas en Wolfram. Entonces, el problema era, ah, aquí en Wolfram les pueden escribir el comando maximize y aquí pueden escribir la función, en este caso es x y menos x, y aquí pueden escribir la restricción, y menos x igual a 4. Ah, bueno, encontramos que era un mínimo, entonces no tendría que ser maximice, sino minimice, por eso no nos da un máximo. Eh,
Entonces, aquí ya podemos ver la solución al problema. Fíjense que esta es la restricción. Lo que nos está diciendo esta línea azul es que va a encontrar el mínimo que esté sobre la línea azul, es la restricción que estamos poniendo, ¿sí? Y el mínimo en esa línea azul sería en este caso, también que es el mínimo pues, global del problema, ¿sí? Esto no siempre se va a poder hacer pues, por lo que les digo. Con el criterio de la segunda derivada no sabemos si es el máximo global o el mínimo global. Tendríamos que mirar ya si la función es casi cóncava o casi convexa para saber que está listo. Pero pues ya usando Wolfram, pues comprobamos que es el mínimo global. ¿Listo? Entonces esto les puede servir para rectificar que algunos de los problemas que están solucionando pues estén correctos, ¿vale? Y bueno, pues ahí vemos que nos dieron los tipos que habíamos hablado. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces hagamos un ejemplo más y dejemos así por ahora y la próxima clase hacemos varios ejemplos. ¿Listo? En este caso sí son globales, pero no siempre van a ser globales. Con el criterio hallamos máximos o mínimos locales. Eso nos dice el criterio. Si son máximos o mínimos locales. No sabemos si son globales. ¿Listo? Eh, por ejemplo, eh, tomemos menos x y al cuadrado. Que, ¿listo? Entonces no sabemos si vamos a maximizar. Ah, bueno, sí, el parcial. Ya lo digo después de hacer el ejemplo. ¿Listo? Ah, vale. Voy a salirme y volver a entrar a ver si mejora el sonido. Listo. ¿Me escuchan mejor ahora? Vale. Entonces, vamos a solucionar. Fíjense que ahí no le estoy diciendo maximicen o minimicen. Les estoy simplemente mostrando el problema. Entonces, por favor, encuentren los puntos críticos y tienen 5 minutos y luego proseguimos a encontrar eh, las condiciones de segundo orden para ver si son máximos o mínimos, ¿vale?
¿Cómo van, muchachos? ¿Ya han podido hallar los puntos? Sí, lambda puede tener más de un valor. Bueno, voy a resolverlo, ¿listo? Entonces, lo primero es plantear el lagrangiano. ¿Cómo sería el lagrangiano? El lagrangiano sería, ¿cierto? Todos lo plantearon de la misma manera. Listo. Ahora, las condiciones de primer orden serían, la derivada con respecto a x tiene que ser igual a cero. ¿Cuál es la derivada con respecto a x? Sería menos y cuadrado menos lambda, ¿cierto? Igual a cero. La derivada con respecto a y tendría que ser entonces menos 2xy menos 2 lambda igual a cero, ¿cierto? Y, y con respecto al multiplicador, pues ya sabemos que va a ser simplemente la misma restricción, la misma restricción. Digo. X más 2y menos 2 igual a cero. ¿Listo? ¿A todos les dieron las condiciones de primer orden igual? Sí. Listo. Ahora, esto ya depende, como digamos, de la habilidad de cada uno para resolver esto, ¿no? Pero pues lo que toca hacer es tratar de encontrar los valores que toman esas variables. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a despejar de esta ecuación x, de esta ecuación lambda, y voy a reemplazarlo en la segunda ecuación. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, si despejo x de abajo, el resultado sería que x es igual a 2 menos 2y, ¿cierto? Y lambda sería igual a menos y al cuadrado, ¿cierto? Ah, se trabó. Pero en un momentico. El internet está un poco lento. Bueno, entonces, nuevamente,
Lo que les decía es, de la primera condición, despejé lambda, de la segunda condición, despejé ¿cuál lambda no se multiplica por menos 1? Ahí todos están multiplicados pues aquí está el menos, ¿no? Pero pues obviamente al despejarlo, pues pasa positivo, ¿sí? Bueno, despejé lambda, despejé x y lo reemplazo todo esto en esta segunda condición. Entonces, si hago eso, lo que tendríamos es que nos daría menos 2 por 2 menos 2y por y, ¿cierto? Menos 2 veces lambda. Y lambda es menos y al cuadrado, menos 2 veces menos y al cuadrado. Todo esto igual a 0, ¿no? Entonces, simplificando esto, tendríamos que esto es igual a menos 4y menos más 4y al cuadrado más y al cuadrado igual a 0, ¿cierto? ¿Hasta ahí claro? Ahí simplemente operé los paréntesis que había. ¿Listo? Ahora sí, sí, correcto, más 2. Aquí es 2. Correcto. Gracias. Listo. Simplificando más, tendríamos que esto es, eh, podemos factorizar un 2 y nos quedaría simplemente menos 4, menos 2y más 3y al cuadrado, ¿cierto? Y factorizando y, menos 2 más 3y. ¿Listo? Esto igual a 0. Por tanto, tendríamos dos soluciones. Cuando y es igual a 0 y cuando y es igual a 2 tercios. ¿Listo? ¿Claro eso? Pues el 2 lo pasé a dividir, el 2 no afectaba, al final se iba a cancelar, entonces por eso lo eliminé. Sí, fíjense que si aquí hubiera sido 4 sextos, menos 4 y aquí 6, o sea, si aquí hubiera un 4 y aquí un 6, pues cuando dividiéramos iban a cancelar, iba a quedar 2 tercios de todas maneras. ¿Listo? Y listo. Ahora ya con y podemos encontrar x, porque x era igual a, aquí lo teníamos, x es igual a 2 menos 2y. 2 menos 2y, que sería 4 tercios, digo, 2 tercios, es decir, x sería igual a 2 menos 4 tercios, es decir, 6 tercios menos 4 tercios, eso nos daría 2 tercios, ¿cierto? X igual a 2 tercios o x igual a 2, si y es igual a 0.
Entonces, los dos puntos máximos que tendríamos como candidatos son los puntos 2,0 y los puntos 2/3, 2/3. ¿Listo? ¿Claro eso para todos? Listo. Entonces, ¿qué nos faltaría para poder clasificar esos puntos? Hay algo que nos falta. Sí, pero para calcular ese determinante hay un ingrediente que todavía no tenemos. Sí, pero bueno, sí, calculemos las segundas derivadas y ya miramos. Exacto, es ese, el valor de lambda. Entonces, lambda es igual a menos y al cuadrado. Si es 0, entonces este lambda sería 0. Y si es 2/3, sería menos 4/9. ¿Listo? Ese sería nuestro lambda en cada uno de los casos, en cada uno de los puntos. ¿Listo? ¿Claro cómo se halló el lambda? Listo. Entonces, si hallamos las segundas derivadas, entonces si hallamos Lxx sería igual a 0, Ly sería igual a menos 2x, L de lambda lambda sería igual a 0, eso siempre es así. Ahora, L de xy sería 2 menos 2y, L de x lambda sería igual a menos 1, L de y lambda sería igual a menos 2. Y listo, ya tendríamos los ingredientes para construir nuestra hessiana. ¿Listo? Bueno, el valor de lambda es como, digamos, es algo, eso la próxima clase con más tiempo se los interpreto mejor, ¿sí? Es que es llamado como el precio sombra, cómo se acercan las variables hacia los valores óptimos, cosas así. Eso digamos, si alcanzamos a ver, ¿cómo se llama? El teorema de envolvente, ahí se usan mucho los lambdas. Para optimizar como tal no se usan casi para nada, solo pues o sea, se usan los valores, pero la interpretación no. En teorema de envolvente sí se usa una interpretación sobre el lambda, ¿listo? Pero bueno, eso dejémoslo para después, ¿vale? Listo. Entonces, ahora lo que tenemos es que construir la hessiana. Entonces, sería Lxx es 0, esto es menos 2x, ¿cierto? Y 0. La derivada con respecto a xy es menos 2y. Aquí también va menos 2y. La derivada sería menos 1 y menos 2. Entonces aquí menos 1 y aquí menos 2, aquí menos 2. ¿Listo? Entonces, pues, ahí tendríamos dos opciones. Podríamos hallar, digamos que la hessiana general para, pues, después reemplazar, o sea, el determinante de la hessiana en general para después reemplazar, o podemos simplemente reemplazar los puntos
para encontrar los valores. Entonces yo voy a hacer el de este, el más fácil, y ustedes hacen el más difícil, ¿listo? Entonces, pues igual es simplemente reemplazar. Entonces evaluamos la hessiana en este punto. Si la evaluamos en este punto, esto se volvería menos 4 y esto se volvería 0. ¿Listo? Y ahora miremos cuánto nos da ese determinante. Entonces sería 0 por 0 por 0, digo 0 por 4 por 0 da 0, 0 por menos 2 por 1 da 0, 0 por menos 2 por menos 1 da 0, entonces sería 0 menos 1 por menos 4 da 4 positivo, por menos 1 da menos 4, entonces aquí sería menos 4, y 0 por menos 2 por menos 1 da 0, y digo 0 por 0 por 0 da 0, y menos 2 por menos 2 por 0 también da 0. Entonces esto sería menos por menos da más, sería igual a 4. Por tanto es mayor a 0, ¿y eso qué significa? Que el punto 200 es correcto, es un máximo. ¿Listo? ¿Vale? Y ustedes, por favor, verifiquen qué es el otro punto, si es un máximo, un mínimo o qué es. Ahora, miremos la función. ¿Qué pasa con esa función? Pues que va a tomar su valor máximo en cero, porque fíjense que esto es negativo, ¿cierto? Entonces, cuando y sea igual a cero, pues va a tomar ahí su valor máximo, pero pues tiene que cumplir esta restricción. Entonces, por eso es que x tendría que ser igual a 2. ¿Sí? Si no, x podría ser cero y ahí sería aún más máximo, entre comillas. ¿Listo? Bueno, entonces verifiquen ustedes el otro punto y pues así terminamos la clase de hoy. Cualquier pregunta me escriben y nos veríamos el próximo miércoles, ¿cierto? El otro lunes también es festivo, ¿verdad? Listo. Entonces miremos el parcial. Eh, va, listo. ¿Acá? Entonces, como el plazo para sacar notas es hasta eh, el 11, pues yo puedo hacer el parcial prácticamente en esta semana, porque como va a ser oral, pues las notas van a salir según vayan saliendo. Entonces el parcial va a ser el 6 y el 8. ¿Listo? Va a ser esos 2 días. Yo les informaré a quienes les toca 6 y a quienes les toca el 8. ¿Listo? A los que, digamos, les toque el 8. Si prefieren hacerlo el 6 después de la clase, también a mí me parecería bien. ¿Sí? O sea, a mí me parecería mejor que fuera solo el 6. Pero pues si alguno no puede ser el 6 pues podemos usar el 8 y tomar, o sea, el 6 y tomar más tiempo después de la clase, pero pues si no pueden, entonces sería el 6 y el 8. ¿Listo? ¿Vale, muchachos? Y ya eso sería todo por ahora. Nos veríamos el próximo miércoles y pues quedo atento a cualquier pregunta que tengan, ¿vale? Bueno, saludos, que estén bien. Chao.